Buenos días, querida familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué honor, qué gusto volvernos a encontrar por este medio para que nuestro Dios nos siga bendiciendo con su palabra. Le doy gracias a Dios por cada uno de los oyentes, de mis hermanos en Cristo y de todas las personas que nos permitimos ponernos en tu presencia en esta hora para escuchar, Señor, tu palabra, y que esto haga bien a todos y cada uno de nosotros en todo lo que tiene que ver con nuestra vida y el área espiritual que primeramente deseamos poner delante de ti, Señor, para la bendición por medio del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, estamos estudiando, estamos mirando sobre conocer la persona del Espíritu Santo. Y hemos avanzado en los dones. Tenemos en cuenta que Dios nos da 9 dones, que estos 9 dones los repartimos en 3 grupos y que estos 3 grupos que nos da el Señor nos hace ver que cada uno tiene 3 de sus dones. ¿Sí? Primeramente el grupo de los dones de revelación, el segundo grupo el grupo de poder y también los dones del habla. Entonces seguimos avanzando en ello y hoy tenemos esos dones del habla que vienen a través de la profecía. Y vamos a mirar desde primera carta a los Corintios 14:3, que nos habla sobre este don de profecía. Y dice así la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos qué tan importante es la profecía. La profecía ya está dada. La profecía está en la palabra de Dios. Recuerda que en un pasaje que vimos dice que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que viene de parte de Dios. Así que esa profecía está dada en su palabra. Tenemos que ser muy diligentes al mirar lo que muchos profetizan, porque muchos profetizan desde su misma experiencia, pero no desde la palabra de Dios, que es la profecía de la cual tenemos que mirar y obedecer. Así que también habla de que el que profetiza edifica a la iglesia. Acuérdese, acabamos de leer, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces, el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a mirar que en primera carta a los Corintios, ahí mismo en el 14, en el versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces la profecía que Dios da a través de los siervos de Dios están edificando la iglesia, y es lo que Dios quiere, que la iglesia sea edificada, bien puesta hacia el Señor. ¿Cómo se edifica? En forma que vertical, o sea, hacia arriba, hacia donde está Dios. ¿Ve? Así que esta edificación viene a ser para esa bendición de la iglesia, para que cada uno entienda, comprenda. El que profetiza habla a los hombres, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer el anterior. Entonces ese profeta habla a nosotros, los hombres, y eso es para que nosotros crezcamos espiritualmente, porque él habla lo que Dios le muestra y se lo muestra a través de la palabra de Dios. Por eso es que es para edificación. También vamos a tener en cuenta que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Muchos no creen en el hablar de lenguas, en lenguas. Entonces, aquel que no cree que se debe hablar en lenguas, escuche bien lo que el Señor está o va a decir por medio de su palabra. Y si no hace caso a lo que la palabra dice, entonces
está haciendo un pecado de omisión. Recuerda las formas de pecar. En esas formas se encuentra el pecado de omisión. Omite. No hace caso a lo que está en la palabra de Dios. Entonces, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Dice así en primera carta a los Corintios 14:5, en el siguiente versículo. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Lo habla la palabra de Dios. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Eso es lo que quiere Dios. Que le magnifiquemos en lenguas. Pero dice, pero más que profeticéis, oigan esto, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si fijémonos bien, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios quiere que todos, ojalá, hablásemos en lenguas, ¿sí? Tiene que convencerse, mi hermano, tiene que convencerse, queridos hermanos, que el hablar en lenguas es de Dios. Esto quiere Él para nosotros. Pero también nos indica que mejor sería profetizar. ¿Por qué? Porque no solo porque sea mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, sino porque esto, el que habla en lenguas, al no ser que las interprete, pues no va a edificar la iglesia. Pero si no las interpreta, pues los oyentes van a quedar igual, ¿cierto? Mientras que el profeta sí va a hablar claramente, va a decir lo que Dios dice que diga, lo que quiere que escuchen en las personas. Y esto es para que la iglesia reciba edificación. Esto que está hablando aquí, de interpretar las lenguas, esto sí se puede pedir al Señor. Los demás dones se deben anhelar porque Él los da en su voluntad, ¿cierto? A cada uno como quiere y a quien quiere. Entonces, el interpretarlas sí se le puede pedir al Señor. Y más adelante lo vamos a ver textualmente, ¿ya? Vamos a mirar que la profecía es por señal para los creyentes, ¿sí? Cuando alguien en una congregación se lanza con profecía puesta por el Señor, entonces esto sirve para señal a los que creemos en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, los que creemos en esta deidad. Y mire que primera carta a los Corintios 14:22 nos lo va a decir. Así que las lenguas son por señal, oigan esto, las lenguas son por señal, no a los creyentes, señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿eh? O sea que eso les sirve como una señal a los que no creen, nos deja inquietos, ¿sí? Pero la profecía, que es la que vamos a tratar en este punto, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces es señal ¿para quién? Para los crédulos, para los que creemos en Dios. Así que, mis hermanos, tengamos bien en cuenta lo que el Señor nos está diciendo, indicando por medio de la palabra. Y usemos esta palabra para que nos edifiquemos cada día más y más. Dice también la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 14:24 al 25, que la profecía pone de manifiesto lo oculto del corazón. Por eso muchos no les gusta ir a iglesias donde profetizan de verdad, donde hay profecía auténtica, porque allí van personas que van con pecados, con corazones malos, con guardaditos, con muchas cosas que no son buenas, y se levanta un profeta y les dice la verdad, lo descubre ante la congregación. Entonces muchos le tienen miedo a las iglesias donde se profetiza de verdad, como Dios lo hace, ¿sí? Entonces, ¿por qué será? Porque la profecía pone de manifiesto lo oculto del corazón. Y mire cómo lo dice primera carta a los Corintios 14:24-25. Dice: pero si todos profetizan,
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, vean esto. Y así, postrando sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Así que mis hermanos, pues, antes de que nos vayan a descubrir delante de los demás, hagan pública la manera errada como estamos delante de Dios, de esas personas que no están bien delante de Dios. Yo creo que sería bueno que antes de ir, debería de ir a algún lugar a buscar de Dios. Debería afanarse por ponerse a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Cuando ya se haya hecho este ejercicio de verdadero arrepentimiento ante Dios y que realmente nos dé la libertad a esta persona de poder ir a visitar un lugar donde de pronto, si le profetizan, le van a decir: tú te acabas de arrepentir y has recibido la gracia de Dios para salvación, que sirva más bien como testimonio que para poner en vergüenza a esta persona. Mis hermanos, por eso muchos no acuden a los templos, porque también muchos les han dicho: no, yo fui allá y mire, me dijeron todo lo que yo era y qué vergüenza. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, existe el profeta, existe el que habla en lenguas, porque está diciéndolo la palabra de Dios. Muchos no creen en estas cosas, porque no han tenido la oportunidad ni de leer, ni de enterarse en la palabra de Dios, ni tampoco pasar por una de estas experiencias, porque la cobardía no deja dar la victoria. Y muchos no entran a un lugar porque piensan que allí van a recibir cosas que no son debidas. Y allí todo lo que se recibe en el templo, en la casa de Dios, es para edificación, para la gracia de Dios en cada uno de los que escuchan con atención la palabra. Entonces, la profecía pone de manifiesto lo oculto del corazón de los hombres. Para esto se hizo la profecía también. Para esto también se hizo, y tenemos que tomarla como dice la palabra de Dios. La profecía además se hace pública y debe ser dada por 2 o 3, pero en orden. O sea que esto de la profecía no es como la usan algunos, que hacen hacer filas de gentes y les dicen al oído, en secreto, que no vayan a escuchar. ¿Por qué será? Pónganse usted a pensar es por qué lo hacen en secreto. Porque no es profecía, hermanos. Porque eso es una manera más bien de sacarle provecho a algo que se llama profecía, que es para poner en evidencia. Es pública, tiene que saberse, conocerse, oírse. No tiene que ser por ninguna manera de forma secreta. Tiene que ser como lo dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a mirar primera carta de los Corintios 14, 29 al 33. Y así es que tenemos que hacerlo, mi hermano, públicamente. Y dice así, primera carta a los Corintios 14, 29 al 33. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, o sea, animados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aquí hay muchas cositas que mirar, hay muchas cositas que ver. Entonces, cuando Dios nos dice aquí, asimismo los profetas hablen 2 o 3, es porque en una congregación pueden hablar varias personas, no solo uno, sino varios, ¿sí? Pueden hablar
pueden hablar varios. Dios puede levantar en un templo a varios profetas en un momentico. Entonces cada uno va a decir lo que Dios le está mostrando en la profecía. Por eso se hace pública. Y dice que asimismo los profetas hablen 2 o 3, pueden ser 2 o 3 los que vayan a profetizar. Y los que están ahí pueden juzgar la profecía. Oigan esto. Juzgar la profecía, no al profeta. Porque Dios en la palabra nos dice que nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿sí? Entonces no podemos caer en ese error. De pronto la persona va directamente a juzgar al hombre. No, eso no se puede. Por ningún motivo. No podemos juzgar, porque si nosotros juzgamos, nos dice la palabra, que también seremos juzgados. O sea que vamos a entrar en pecado y vamos a perder la salvación. Porque nos manda directamente a un juicio. Y a juicio va es el que tiene pecado. A juicio no va el que está bien con el Señor. Por eso dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, o sea, un profeta, le revela a alguien que está sentado, se calla y luego se levanta aquel que también le fue mostrado por profecía. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, o sea, con orden. El Señor es un Dios de orden y todo lo que Él nos permite tenemos que hacerlo como para el Señor. Mire que Él siempre nos presenta un orden para las cosas, ¿sí? Pero por eso dice que lo podés hacer, pero todos uno por uno, para que todos aprendan. Porque cuando hay confusión nadie aprende, ¿ve? En cambio uno por uno, uno calla, el otro sigue diciendo porque está profetizando en un orden especial para que todos se hagan entendidos de lo que se está diciendo. También dice, y todos sean exhortados, o sea, animados. Y dice también que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque el profeta puede hacer lo que Dios manda aquí en su palabra, tener ese orden, ¿sí? Porque uno que no se sujete al espíritu del profeta, entonces hace lo que quiera y entonces empieza a hacer desorden. Y esto se ha visto en muchas ocasiones, que no se sujetan al espíritu, sino que hacen lo que al impulso del hombre y empieza a haber el desorden. Nosotros tenemos que sujetar, saber que el espíritu del profeta está sujeto a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensar en el orden que vamos a llevar y hacer caso, obedecer, como está escrito, como nos lo está presentando la palabra de Dios. Se debe procurar profetizar. Ante todo, nosotros tenemos que cuando Dios nos dé ese don de la profecía, hacerlo y procurarlo, estar atento para que el Señor, esa sensibilidad, para que Él ponga esa profecía y poder edificar. Acuerde que es para edificar la iglesia. Entonces, primera carta a los Corintios 14, 39 al 40 nos habla sobre esto, que se debe procurar profetizar. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Aquí es donde viene lo que les dije al principio, es que hay personas que no les gusta que hablen en lenguas en las iglesias. Se fastidian porque otros hablan en lenguas y empiezan a hacer juzgamientos, y eso es lo que Dios no quiere, que caigamos en ese pecado. Entonces está siendo muy clara la palabra de Dios. Mire, yo lo estoy leyendo bajo una cita bíblica, yo no estoy diciendo nada personal. Dice en la primera carta de los Corintios 14, 39 al 40, para aquellos que no quieren hacer caso a la palabra de Dios en cuanto a la profecía y en cuanto a hablar en lenguas, dice, así que hermanos, procurad, oigan esto, procurad profetizar. Entonces yo no quiero pecar o pasar por un pecado de forma de omisión, omitir lo que la palabra de Dios me está diciendo y estar en contra de las lenguas o hablar mal de ello. Ver esas cosas mal, no puedo, porque estaría mirando contrariamente a lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar. Oigan, y no impidáis el hablar en lenguas. A esto es que me estoy refiriendo, porque muchos impiden
no enseñan, hablan, incluso juzgan o hablan mal de aquellos que hablan en lengua, están en contra de Dios. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Si no hay orden, si no se va a hacer decentemente, como lo dice el Señor, es mejor callar, hermanos, porque el Señor está ahí y en todo lugar, dándose cuenta de cómo lo estamos haciendo y con qué corazón lo estamos haciendo. Porque muchas veces la profecía se usa para quitarle la lanita a las ovejas. Él sabe, y por eso es que lo hacen en secreto. Y ponen allí a la persona al frente y le hablan en el oído. Hermano, esto no es de Dios. Porque están sacando ganancia deshonesta de aquellas personas que caen incautas. Vamos a mirar la parte 2 de dones del habla. El primero fue el de profecía. Ahora vamos a ver el género de lenguas en este mismo grupo de dones del habla. Porque hay lenguas humanas y angélicas. Y muchos desconocen que hay tanto lenguas humanas como también lenguas angélicas. ¿Sí? Esto de pronto lo nombró anterior lengua extraña. ¿Sí? Las lenguas angélicas no las comprende quien las habla, ¿sí? Son extrañas para la persona. Por eso dice lenguas extrañas. Entonces extraña esto y no puede ver claramente lo que está diciendo. Solamente las dice y con un fluido extraordinario. Es muy diferente incluso a las lenguas que se oyen, ¿sí? Tiene algo de diferencia. Pero entonces estas lenguas angelicales son las que van directamente a los oídos de Dios. Y Él sí las comprende perfectamente. ¿Por qué las comprende perfectamente? Porque ese hablar en lenguas angelicales es única y exclusivamente para alabar, bendecir, glorificar, honrar a Dios. Esto hace en Él algo tan hermoso que a Él le agrada, el que nosotros hablemos en lengua angelical. Así que cuando se hablan esas lenguas que parecen extrañas en una persona, debe sentirse ese regocijo, ese gozo hermoso de que está hablando directamente a Dios, porque Él es el único que comprende esas lenguas. Ni siquiera el que las comprende, el que las habla, las comprende. Ni siquiera Él. Solamente Dios. Por eso dice que son extrañas para nosotros. Pero aquí estamos hablando sobre los géneros de lenguas. Y hay lengua humana y angélica. Y dice primera carta a los Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vea cómo leemos. Aquí está diciendo la palabra claramente. Si yo hablase lenguas humanas, o sea, hay unas lenguas que se llaman humanas. Es la que la mayoría de las personas hablan, las que más escuchan. Y angélicas son las que menos escuchan, casi no la mayoría habla estas lenguas. Dios se deleita con algunos a quienes permite hablar en lenguas angelicales. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, al hablar en lenguas, así sea humana o angélica, no tiene el valor grande y mayor que la perfección del amor. El amor está por encima de todo. Acuérdese que cuando habla la palabra dice que lo más grande es el amor. De estas tres, el más grande es el amor. Porque es la perfección. Es el vínculo perfecto de la paz. Y cuando hay la paz en el corazón de una persona es la paz de Dios. Y ahí se encuentra verdaderamente con la presencia, con la condición perfecta de cómo obra un hijo de Dios. Esto es lo que debemos de alcanzar todos, hermanos. Porque muchos dicen, ay, pero yo no hablo en lenguas y da cierto tipo como de indignación o envidia porque oye a otros hablar en lenguas. Pero mis hermanos, no. Eso, si no hablamos en lengua, alguno de ellos no habla en lengua, no se tiene que afanar por eso.
Acuerde que el Espíritu Santo da a quien quiere y como quiere, es su voluntad. Pero tú y yo lo que tenemos que afanarnos, ahí sí como dicen, si hay algo de celo, sin ese, ¿no? Celo, no celos. Si hay algo de celo, es el tener el amor de Dios, que sobrepasa todo. Eso es lo que debemos perseguir todos, hermanos. Tener el verdadero amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros hemos logrado tener el amor de Dios en nosotros, el verdadero amor de Dios en nosotros, ¿sabes qué? Hermanos, lo hemos alcanzado todo. Todo. Porque hemos alcanzado a Dios. Y vivimos como Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y si nosotros vivimos en amor, vivimos como Dios quiere que vivamos. Como la semejanza que somos de Él. Amor, todo amor, una esencia total. Por eso el mayor de todas las cosas es amor. Así que aquí está diciendo, así que hermanos, perdón, dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vea, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso no tiene gracia, hermano. Pero cuando nosotros damos amor, hay algo especial. Los que están al lado nuestro, primero Dios, se agrada en gran manera. Y los que están a nuestro alrededor y reciben de ese amor, ay, se sienten tan especial. ¿Por qué? Porque es algo que viene de parte de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre las lenguas angelicales, a las que llega directamente al oído de Dios y que nadie puede entenderlas, son extrañas para los hombres. Nadie puede interpretar una lengua angelical, solamente Dios la interpreta. Para Él la conoce, no tiene que interpretar, la conoce. Dice primera carta a los Corintios 14:2, así mis hermanos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, está hablando de las angélicas, ¿no? Aunque no las nombre en este momento, está hablando de las lenguas angelicales. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Sí se fijan? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso es lo que habla una persona en lenguas angelicales, que habla misterios. Y esos misterios, ¿quién es el dueño de los misterios? Dios. Entonces, cuando tú vayas a hablar o hables en una lengua angelical, porque Dios se lo permite, a través del Espíritu Santo, pues está hablándole misterios a Dios. Y Él se deleita, porque Él es el dueño de ellos. Él es el dueño de los misterios. Hermanos, qué rico poder comprender tal y como está escrito, tal y como Dios nos lo presenta en la palabra. No tenemos que ir a ningún otro libro o ayudas. La ayuda es buena en algunas ocasiones, pero para una guía. Pero la ayuda es el pensamiento del hombre, lo que él piensa que, sí, no, eso no puede uno tomarlo como palabra. Debe ir directamente a la palabra y poner el sentido. Con ella misma nos podemos ayudar. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Ya estamos hablando de lenguas, ¿no? Pero humanas. Así mismo se edifica. Vamos a mirar por qué. En primera carta a los Corintios 14:4 nos va a ilustrar de la siguiente manera. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mire que el hablar en esa lengua extraña, que es la angélica, le sirve a la persona que la está hablando. Aunque habla misterios y son para Dios, y Dios se deleita con ellas, le queda algo a aquel que las está hablando. Se está haciendo una edificación. Esa edificación viene directa del Señor. Pero aquí hace una comparación con el que profetiza. Dice, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. mire esto es tan hermoso. Aunque Dios se deleita con esta lengua angélica, entonces Él se deleita con ella y quien habla pues edifica a sí mismo.
Pero el que profetiza está dando a entender aquí que es mayor en el sentido de alcanzar a muchos, ¿sí? Dice que el que profetiza edifica a la iglesia, ¿ve? La iglesia, por eso aquí mismo está diciendo el Señor que iglesia somos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos de hablar en lenguas para edificación de la iglesia, para que ella sea edificada como Dios quiere que lo sea. ¿Mm? Y vamos a mirar ahorita enseguida algo que les he dicho sobre el pedirle a Dios que nos dé el poder interpretar las lenguas, ¿sí? Es necesario interpretar las lenguas. Antes de ir a esta primera carta a los Corintios 14:5 que nos ilustra sobre las lenguas deben ser interpretadas, hago aquí una pequeña pausa y retomo en esta misma cita. Dios me los bendiga. Oro para que el Señor me dé paz, tranquilidad, amor y gozo en el hogar, para con Dios y para con todos los que están a su lado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.